Y también habíamos visto por acá arriba lo que eran derivadas, vamos a ver si lo unimos, creo que sí. Al menos yo se los había mencionado. Sí me acuerdo que yo se los mencioné, ¿verdad? Y más que todo la utilidad que habíamos visto allá arriba. Vamos a ver, y no sé si era acá al final de la... Aquí está, sí. Que por ejemplo lo veíamos para la función artan, ¿ok? Que la derivada de artan es 1 sobre x2 más 1. Un momento. Ok. Y vamos a hacer otro ejemplo. Bueno, en realidad un ejemplo porque no hemos hecho ejemplos por acá. Y antes de ver ese ejemplo les voy a recordar, yo no sé si ustedes ya vieron un poco las notas de clase, ¿verdad? Pero en esas notas de clase viene específicamente el teorema de derivación e integración. Lo que ustedes tienen que ir notando en ese teorema es lo siguiente. Tenemos la derivación. Entonces, con todas las condiciones que nosotros tenemos, que tenemos una función que es ns derivable en un cierto intervalo, ¿verdad? Es decir, una función f, tal y como lo habíamos visto, es una función f de x que pertenezca, ¿verdad?, al conjunto de funciones derivables n veces en un cierto intervalo d, ¿verdad? Y que posea un polinomio Taylor de orden n y centro y así sucesivamente, tal y como lo habíamos visto y como lo habíamos definido anteriormente. Resulta que cuando nosotros derivamos esta función o el polinomio, ¿verdad? En realidad, como les decía, derivar un polinomio de Taylor de un cierto orden es simple, porque al fin y al cabo es derivar un polinomio que es de las formas más simples para derivar, ¿verdad? Y lo que tenemos, igual usando la notación anterior, es esto de acá. Observemos que tiene sentido esta parte, ¿verdad? Porque si yo derivo, por ejemplo, x a la 2 más 1 o x a la 2 más x, ¿verdad? La derivada sería 2x más 1. Siempre baja un grado, es decir, cuando uno deriva una cierta función, si yo tengo un polinomio de Taylor de orden n de una cierta función f de x, ¿verdad? Centrado en un cierto valor a, es decir, esto es un polinomio, y yo derivo este polinomio, ¿verdad? Así, yo lo derivo. Si tenemos grado n acá, cuando yo lo derivo, queda de grado n menos 1, ¿ok? Entonces, por eso, digamos, le vemos el sentido a este n menos 1 que tenemos acá. Entonces, todo depende del grado que nos pidan. Y bueno, ¿cuál es la utilidad de este eh, teorema? Y tanto el teorema de integración como el teorema de derivación. Pues lo siguiente, ¿verdad? Si ustedes ven, o si lo han visto, ustedes tienen unos ciertos polinomios de uso frecuente. Esos polinomios de uso frecuente, pues así como lo dice, ¿verdad? Son los que más usamos. Y en realidad se los tienen que ir pues aprendiendo y también sabiendo su uso, ¿ok? Porque en realidad esto lo vamos a ver durante todo el curso. Es decir, vamos a ver más adelante lo que es una serie de Taylor. Y ese es de los últimos temas que vemos en el curso. Entonces, nunca nos vamos a desligar de lo que es las formas de Taylor ni polinomios de Taylor, ¿verdad? Sino que más bien tenemos que ir pues familiarizándonos bastante con estos términos y con estas formas que estamos viendo. Un polinomio de Taylor de orden n de la función logaritmo natural de x más 1, eso ustedes lo tienen centrado en 0, ¿verdad? Sería el siguiente. Bueno, lo podemos ver como una sumatoria hasta n, cuando k es igual a 0, de menos 1 a la n, ¿verdad? X a la n más 1 sobre n más 1
Y así nos quedaría. En realidad, este, digamos, de acá, lo puse sobrando, ¿verdad? Pero así nos quedaría. ¿Ok? Bueno, ¿qué es lo que tenemos que pues, ver acá? Este, y podemos igual hacer el desarrollo ahí de todo este polinomio y observar que esto es igual a x menos x a la 2 entre 2 más x a la 3 entre 3 menos x a la 4 entre 4 y así sucesivamente, ¿verdad? Más menos 1 a la n, y aquí hay un pequeñito error que cometí, que esto es una k, ¿verdad? Y vean que ese k que tenemos ahí en el denominador no es factorial. Así es como se define pues lo que es el logaritmo natural de x más 1 por x a la n sobre n. Así, ¿ok? Bueno, y ustedes me podrán decir, bueno, profe, pero ¿para qué todo esto, verdad? ¿Para qué nos estás diciendo pues todo esto de acá? Pues tiene un sentido. Y el sentido es el siguiente. Si a ustedes le piden lo siguiente, digamos, eh, el ejemplo sería el siguiente de acá. Esos son recordatorios, ustedes lo tienen y bueno, ya son de los polinomios de uso frecuente que tienen que irse aprendiendo, pero es un recordatorio nada más. Entonces, encuentre el polinomio de Taylor de orden de la función y acá tenemos la siguiente función, sería menos 1, bueno, f de x igual a menos 1, ¿verdad? Sobre 1 más x a la 2. Así, ok. Bueno, y en esto es donde ustedes ya tienen que pues ver alguna relación con respecto a lo que vemos anteriormente. Es decir, si yo tomo, o sea, de derivadas e integrales, ¿ok? ¿Por qué? Bueno, vean que me están diciendo que encuentre el polinomio de orden 7 de la función menos 1 sobre 1 más x a la 2, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que podemos pues ir haciendo? Ya nosotros, según el teorema, sabemos que si derivamos, en realidad, si nos piden orden 7, ¿verdad? Pues depende de lo que tengamos, ¿verdad? Tenemos que derivar una, dos o tres o cuatro veces. ¿Por qué? Bueno, les estoy recordando aquí el logaritmo natural de x más 1. Ok, entonces vamos por acá la solución. Arriba tenemos lo que es el logaritmo natural de x más 1. ¿Qué pasa si yo derivo una vez el logaritmo natural de x más 1? ¿Qué pasa? Resulta que, ¿verdad? Bueno, ahí nosotros podemos usar otra notación, ya sea esta o otra. Podemos usar esta de acá, ¿verdad? Nos daría 1 sobre x más 1. Pero todavía no se parece a esta función que nosotros tenemos por acá. ¿Qué pasa si derivamos una segunda vez? Si derivamos una segunda vez, ¿verdad? Tenemos logaritmo natural de x más 1 derivado dos veces. Y observemos que acá nos quedaría menos 1 sobre x más 1 a la 2. Ahí ustedes pueden usar regla de la cadena, ¿verdad? Pero ahora sí tenemos la función que nos están pidiendo. Bueno, y entonces, en realidad ahí es donde vemos la utilidad, ¿verdad? Porque si ya conocemos un polinomio,
lo que tenemos que hacer es, pues a partir de ese polinomio, ¿verdad? Encontrar el polinomio que nos dan, porque lo que no sería conveniente en este momento, bueno, y algo que me hizo falta darles acá, ¿verdad? Que no se los diese alrededor de cero, o sea, es un polinomio de Taylor de orden 7, de Maclaurin, digamos. Em, bueno, entonces, veamos lo siguiente. Ok, veamos acá. Entonces, noten que ¿verdad? El polinomio de Taylor de orden n, cuando k es 0, de menos 1 a la n, x a la n sobre n, ¿verdad? Ahí así nos quedaría el polinomio de Taylor del logaritmo, es decir, este sería el polinomio de Taylor de orden n del logaritmo natural de x más 1. ¿Qué pasa si yo derivo o sea, si yo derivo en ambos lados? ¿Verdad? Si yo derivo en ambos lados, y bueno, para ir también, pues, viendo esta notación, voy a nada más hacerlo por acá abajo. Si yo derivo una vez, ¿verdad? Nos quedaría la sumatoria hasta n, cuando k, y si derivo una vez, ya no quedaría hasta n, sino quedaría hasta n menos 1, porque tenemos que bajar un grado, ¿verdad? Entonces quedaría de k igual 0, de menos 1 a la n por x a la n menos 1, sobre n. Y este sería el polinomio de Taylor de orden n más 1, n menos 1, del logaritmo natural de, no, aquí ya sería derivarlo, ¿verdad? Entonces quedaría 1 sobre x más 1, o sea, este polinomio de acá. Observemos que se cancelan, entonces yo nada más voy a cancelar esos dos para que pues quede bien simplificado. Y quedaría entonces, ¿verdad? La suma n menos 1, k igual 0, menos 1 a la n, x a la n menos 1 es igual al polinomio de Taylor 1 sobre x más 1 centrado en 0. Así. Ok, ahora, ese no es el polinomio que tenemos, sino que tendríamos que derivar otra vez. Si derivamos otra vez, ya nos queda de orden n menos 2. Entonces quedaría la sumatoria hasta n menos 2 cuando k es igual a 0, menos 1 a la n menos 1 por x a la n menos 2 sería igual al polinomio de Taylor n menos 1 de menos 1 sobre x más 1 al cuadrado, centrado en 0. Y bueno, ya tenemos el polinomio o la función que nos piden, que sería esta de acá. Ahora, ¿cómo llegar a tener en este que les estoy marcando orden 7? Porque bueno, aquí este específicamente es el que nos dice el orden. ¿Cuál n ocupamos para tener orden 7? ¿Cuál será? 5. Si tenemos orden 5, nos daría 5 menos 2, que es 3. Entonces nos llegamos a orden 7. Menos 5. Sería 9, ¿verdad? Porque si es menos 5, nos daría menos 7 más bien. Y bueno, el orden ahí pues no nos funcionaría porque no sería un polinomio, ¿verdad? Entonces sería 9. ¿Ok? Profe, del lado derecho, en la t, digamos, el polinomio no es n menos 2 en la Ah, sí. última. Sí, sí, acá también es n menos 2. Gracias. Por acá. Muy bien. Bueno, entonces, si ya nos devolvemos, si vamos acá arriba, pues podemos decir, no, en realidad lo voy a acá copiar de nuevo, ¿verdad? Sí. Con n igual 9, ¿verdad?
caso particular, ¿verdad? Para n igual 9, tenemos la sumatoria hasta 7, k igual 0, y copiamos el argumento igual. Sería menos 1 a la n. Bueno, aquí hay algo que estoy haciendo incorrecto en todos estos que son k, ¿verdad? K, 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 por acá también, K, K, hagámoslo así, K, listo. Solo esos creo que eran los que, no, me faltó este. Nada más voy a terminar de hacer esto. Así, ok. Ahí tenemos los K. Y bueno, acá abajo también. Entonces nos quedaría K, K menos 1, X a la K menos 2. Y este sería igual al polinomio de Taylor, bueno, haciéndolo en la notación de orden n, de menos 1 sobre x más 1 al cuadrado, centrado en 0. Así. Ahora, si ustedes lo quieren ver de forma explícita, empiezan a calcular el primero, ¿verdad? Para acá igual 0, ¿cuánto nos da? Para acá igual 1, para acá igual 2, y así sucesivamente. ¿Ok? Lo que pasa es que acá hay un pequeño, pues, inconveniente, ¿verdad? Porque, pues, en este caso, sí tendríamos que empezarlo, pues, en en k igual 2. Vean por qué. Sería en k igual 2. Porque si lo empiezan en un polinomio, pues, menor, en un grado menor, no sería un polinomio. Vean que si empezamos con k igual 0, ¿verdad? Vean que si empezamos con k igual 0, tenemos que este específicamente de acá, ¿verdad? Quedaría x a la 0 menos 2. Y bueno, acá nos daría x a la menos 2. Y ya con solamente eso no es un polinomio. Entonces tenemos que empezar en k igual 2, que es ya cuando nos da, pues, el polinomio explícito. ¿Ok? No sé si les queda claro. ¿O tienen alguna duda? ¿No tienen dudas? Bueno, y No, ven, profe, todo claro. ok, y ven que incluso este no sería el n conveniente. El n conveniente sería más bien empezar, porque ahí, si empezamos con 7, nos daría 7 menos 2. Entonces, más bien, el n conveniente, de acuerdo a lo que vimos anteriormente, es más bien uno que sea mayor. Es decir, aquí nos tiene que dar 9, entonces sería para n igual 11 y que aquí nos quede 9. Porque así, cuando llegamos al n, cuando sustituimos por el último, ¿verdad? Que este sería el final, o sea, es donde nos dice que paremos, quedaría 9 menos 2, que eso ya nos da 7. Ok, entonces más bien es con este de acá. Ok, bueno. Entonces siempre hay que fijarnos básicamente en este exponente que tenemos acá para ver dónde iniciamos y dónde finalizamos nuestra sumatoria, ¿verdad? Ok. Bueno, voy a dejar esto por acá y voy a hacer una nueva página. Solo que para esta nueva página, ocupo esta de acá. Ok, para copiarla.
Ok, y nada más vengo acá y listo. Porque, bueno, empezamos acá con lo que es el tema de restos. Entonces, pues veamos por acá lo que es el resto. Como les decía la clase pasada, hay diferentes formas de ver lo que son los restos. De hecho, pues acá lo tienen, ¿verdad? Lo veíamos por acá. Ahorita les enseño una aplicación que igual ya hemos visto, pero también para entender bien esta parte. Cuando nosotros vemos lo que son restos, tenemos que entender que cada polinomio nos va a dar una aproximación de, de un valor, digamos, de nuestra función. Es decir, si yo tengo aquí la función f, ¿verdad? Que la tenemos en gris, sería esta de acá. Haciendo grande un poco este de acá, ¿verdad? Ven que el que es gris es el polinomio. Este de acá sería f de b. Y este de acá abajo, que vemos en negro, este punto de acá, sería el polinomio de Taylor, ¿verdad? De orden n, evaluado en b también. Ahí los tenemos. Entonces, sea como sea, siempre vamos a tener pues esa diferencia. Claro, aquí yo lo tomé para un valor en donde esa diferencia se vea pues bastante notoria, ¿verdad? Y para esta función específica. Si lo observamos, en realidad, si nosotros queremos calcular explícitamente esa diferencia que estoy viendo en ese momento, pues así como lo he mencionado, es una resta, es decir, una diferencia, ¿verdad? Y para calcular ese valor explícito, en este caso nos daría, o sea, tendríamos que restar el polinomio de Taylor evaluado en B menos la evaluación en F, ¿verdad? Y eso igual depende mucho de si las funciones son crecientes o decrecientes o cómo es el comportamiento de dichas funciones, ¿ok? Eso es una ejemplificación o así a mano, sin embargo, o sea, para que nos quede claro, pues que existe ese resto y que eso es lo que vamos a estudiar en este momento. Sin embargo, pues por acá yo les traigo, vamos a ver qué lo hice, aquí está, lo que es dame un momento, una representación que ya habíamos visto muy rápidamente la clase pasada, de lo que es un polinomio, incluso hace una semana fue cuando empezamos, que yo les decía que nos iba a servir un montón. Bueno, es esta de acá. Resulta que lo que está haciendo esta aplicación es evaluando CEN en 5. Okay, aquí tenemos la evaluación de CEN en 5, ¿verdad? La evaluación eh, del polinomio en 5. Es decir, si usted evalúa el polinomio x, o sea, P de x igual a x, en 5 me da 5. Si yo evalúo CEN de 5 me da menos 0.96. De hecho, aquí lo vemos, ¿verdad? Este es 5. Vean que aquí es bastante notoria la diferencia. Tenemos toda una diferencia pues, de más de 5 unidades, ¿verdad? Ok. Ahora, ¿qué pasa si yo voy aumentando el grado del polinomio? Ahí no podemos ver la diferencia, pero bueno, ahí tampoco. Ahí vean que sí la podemos ver. De hecho, venimos acá abajo, ¿verdad? Vamos a ver si lo puedo hacer desde acá. Es que voy a poner esto acá arriba. Ahí está. Creo que ahora sí puedo ver. Ahí. Que ustedes pueden observar, digamos, que está esta diferencia acá. Ok, entre mayor sea el polinomio, va a ser menor el grado del polinomio, va a ser menor esa diferencia. Vean que ya con un polinomio de grado 9, esa diferencia va a ser cada vez menor. Bueno, yo puedo ir aumentando el grado de nuestro polinomio y vean que aquí el error es de 0.02, es decir, la aproximación
digamos que ahí es bastante bueno, ¿verdad? Del polinomio con respecto a el valor exacto. Esa es la aproximación. Y bueno, nosotros podemos seguir aquí. En realidad lo que pasa es que la aplicación no nos deja ver tantos ceros. Entonces uno aquí lo ve igual. Entonces uno podría decir, no, ¿para qué, verdad? Si son iguales. Pero es mentira, sigue siendo una aproximación. Aunque aquí lo veamos como iguales, resulta que si yo me acerco, esos polinomios no son iguales, son aproximados, digamos. O sea, en ese punto específico se aproximan. Y si yo lo voy calculando, en realidad la aproximación cada vez es mejor. Pero para calcular ese error, a veces uno, o sea, una de las preguntas que viene en muchas ocasiones es, calcule el error con que el error sea menor que 1.3 por 10 a la menos 4, a la menos 20, ¿verdad? ¿Qué polinomio de Taylor me sirve para tener esa aproximación? Y que el error sea cada vez más pequeño. Y bueno, a eso es lo que vamos. ¿Cómo calcular ese error, ese resto, si ya sabemos que existe? ¿Ok? Bueno, igual acá nosotros podemos cambiar el x y podemos cambiar nuestra función. Que aquí yo puedo poner, digamos, e elevado a la x. Ok. Bueno, hay algunas funciones que no las deja hacer. Yo creo que esa era de las dificultades que tenía esta de acá. Que bueno, solo como con trigonométricas me dejan ver, trigonométricas sí. O la tangente, aunque la tangente tendría que ser muy... No, la tangente yo fijo no la va a dejar. De hecho ya se me pegó. Bueno, pero bueno, eso es lo que yo quiero que ustedes vayan entendiendo. Que existe ese error, que existe pues ese resto, ¿verdad? Y que a eso es lo que vamos. ¿Ok? Profe, ¿cómo dijo que se llamaba la aplicación? Bueno, yo le digo aplicación, ¿verdad? Pero en realidad se pegó bien, se pegó un montón. En realidad es un link, les voy a mandárselos. Dame un momento. Que se pegó. Bueno, voy a mandárselos acá al chat. Ahí está. Ustedes lo que hacen es abrir ese enlace y ahí ustedes pueden pues traducir un poco. Ok. Sí, nos están diciendo que las páginas no. Sí, sí, se pegó. Voy a cerrarla porque definitivamente se pegó. No entendió lo que era bueno, esa parte es que de hecho no nos, digamos, si nosotros pensamos bien, tendríamos que encontrar un intervalo muy pequeño, ¿verdad? De una longitud muy pequeña para tangente, porque la tangente tiene un montón de asíntotas. Y recuerden que una tiene que tener derivadas enésimas, y para la derivada, bueno, ya todo eso ustedes lo han visto mucho en cálculo, ¿verdad? La continuidad y demás. ¿Ok? Y su relación con las derivadas. Entonces, para la función tangente haría... Ay, qué raro. Ah, y es que solo se lo mandé a Mariana. Ok, me disculpan. Es que cuando en Zoom a uno le envían un mensaje privado, digamos que alguno de ustedes me mande alguna duda, inmediatamente Zoom lo redirecciona a mandar ese mensaje, digamos. Ok, bueno, ahí está. Bueno, entonces sabemos que existe ese resto. Y ahora, ¿cómo calcularlo? ¿Cómo definirlo, verdad? O sea, ¿cómo lo vamos a entender en este momento? A eso es lo que vamos. Y para eso tenemos que definirlo. Entonces, al menos nosotros sabemos que es una diferencia. Y esa diferencia, si nosotros recordamos algunos de los ejemplos contextualizados
a los cuales ustedes se han enfrentado. Cuando hablamos de diferencia, ustedes tienen que mentalizarse que es una resta, ¿verdad? Entonces esa diferencia es la que vamos a entender y en este momento. ¿Ok? Y ese es el objetivo, estimar esa distancia, ¿verdad? Y si nosotros lo acabamos de ver en general, esa diferencia sería la función f de x menos el polinomio de Taylor, tomando en cuenta que este x podría ser cualquier aproximación, ¿verdad? De un valor. Pero como estamos hablando, bueno, en ese intervalo de, ¿ok? Bueno, tomando en cuenta eso que les acabo de decir. Así vamos a definir el resto de la siguiente manera. Entonces, si A pertenece a ese de su conjunto de los números reales, y vamos a tener un polinomio de Taylor, ¿verdad? De orden n centrado en A. Es un polinomio de Taylor de orden n centrado en A. Lo que queremos en este momento es definir bien lo que es un resto. ¿Y de quién? Bueno, de una función f que pertenece a ese conjunto de funciones derivables n veces en D. ¿Ok? Y así definimos el resto de la siguiente manera. Tenemos R n de x igual a f de x menos el polinomio. Bueno, pero definámoslo bien como la notación que polinomio de Taylor de orden n bajo una variable x así. ¿Ok? Ahora, si hacemos un proceso algebraico, como hemos hecho, como se ha hecho desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Incluso primaria, ¿verdad? Y demás, si nosotros tenemos una función, una expresión algebraica o demás, si queremos, pues, ver alguna otra igualdad que se cumple a partir de esta fórmula del resto, pues vean que podemos ver que la función f de x va a ser igual a el polinomio de Taylor más el resto, ¿verdad? Eso quiere decir que, bueno, en este momento el objetivo de estudio de nosotros es este resto. ¿Por qué? Porque si nosotros entendemos que una función es igual a un polinomio más un resto, un cierto resto ahí, que cada vez se va haciendo más y más y más y más y más despreciable, pues qué bien calcular ese resto. ¿Cómo podemos calcular ese resto? ¿De dónde viene? ¿Hay una única forma de calcularlo? O sea, ¿qué otras formas tenemos de calcular ese resto? Como les digo, puede haber una, puede haber dos, puede haber n. En realidad eso es lo que vamos, el objetivo de estudio en este momento. Identificar qué formas tiene ese resto, cómo calcularlas, ¿verdad? Y sabemos que es posible, porque bueno, gráficamente es posible y ahora queremos saber cómo. ¿Ok? Entonces, tengo un momento. Ok, vamos a ver el primer resto, que se llama el resto de Lagrange. De hecho, ya yo les he mencionado mucho lo que es el resto. Bueno, que existe el resto de Lagrange. Así, ¿ok? ¿Y cómo se define el resto de Lagrange? Para definir el resto de Lagrange tenemos que ver lo que es la fórmula de Lagrange, que tiene que ver con el teorema, ¿verdad? El primer teorema acá. Y nos dice lo siguiente. Y en este caso va a ser el primer resto que vamos a ver, ¿ok? De hecho, también en la clase pasada hablé mucho de desarrollos limitados. Pues un desarrollo limitado también tiene que ver con un resto. Tiene que ver con lo que son polinomios de Taylor.
Entonces, y más adelante lo vamos a ver, que es un desarrollo limitado. Y de hecho no está lejos de lo que vamos a ver en estas semanas. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el resto de Lagrange? Resulta que vamos a tener una función, ¿ok? Vamos a tener una función que pertenezca a el conjunto de derivadas, o sea, de funciones derivables, pero vean que ya no son n veces, sino n más 1 veces en d. ¿Ok? Así, el resto tiene la siguiente forma. ¿Ok? Y en esto sí tenemos que tener bastante cuidado, porque bueno, tenemos que entender todo lo que nos dice el resto, ¿verdad? Si no lo entendemos es donde ya pues llegamos a tener ciertas dificultades para saber por qué es que elijo este X, por qué elijo este A, por qué elijo este Z, ¿verdad? Entonces tenemos que entender bien todo lo que nos dice esta fórmula de Lagrange. Bueno, sería F n más 1 evaluada en Z sobre n más 1 factorial por X menos A a la n. Así, n más 1. Ok, entonces ustedes podrían decir lo siguiente. Bueno, por ahí, eso es el polinomio de Taylor, solo que de un orden mayor. Ah, bueno, y ahora sí, nada más me hace falta algo que es también de lo más importante en esta definición para, ¿verdad? Cita que pertenece al intervalo que va desde A hasta X. Así. Esto de acá se refiere a un intervalo. Entonces, por eso es que es bastante importante. Ahora, ¿qué diferencias observan ahí con respecto a el polinomio de Taylor? ¿O no hay ninguna diferencia? Simplemente es un polinomio de Taylor de un orden mayor y listo, si ven alguna diferencia. No hay ninguna diferencia. Bueno, para recordarles un poco, ¿a dónde evaluamos en el polinomio de Taylor? Evaluamos en cada derivada, la evaluamos en dónde. ¿Qué me dicen? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Qué me dicen? En A, profe. En A, exacto. Y bueno, acá la estamos evaluando es en cita. Y es diferente. Ya con solamente eso es diferente. Ok. Es muy parecido, ¿verdad? Pero bueno, al final eso es lo que nos va a servir para acotar el error. Y para encontrar en realidad ese error. Ok. Entonces, por ejemplo, digamos, ustedes le dicen, tenemos una función f de x igual a sen de x. Ya nosotros sabemos si de hecho hemos trabajado con sen, con cos, y así sucesivamente. Angie, sí, en cero, ¿verdad? Si estamos en un polinomio de ahí, bueno, centrado en cero, pero puede ser en cualquier valor de A, polinomio de Maclaurin. Ok, y a nosotros nos dicen, bueno, es un polinomio de Taylor de orden tal para aproximar esta función, para aproximar el valor de sen de 2 grados. Ok, entonces queremos aproximar sen de 2 grados. ¿Cómo aproximamos sen de 2 grados? ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, eso es lo que quiero que primero, digamos, nos tomemos el chance de entender lo que es la definición de el resto. Entonces venimos y decimos, bueno, aquí dice que tenemos un cita, ¿verdad?
y que ese zeta está entre A y X. Entonces, si estamos centrados en X igual 0, entonces ahí sería en un intervalo que va desde 0 hasta X. Entonces ahí lo que tendríamos que acotar sería, o el intervalo que tendríamos que encontrar ahí bien, sería qué valor de X me funciona a mí, ¿verdad? Pero bueno, puede ser que aquí esto varíe un poco y que no me digan que es X, sino X menos pi tercios. ¿Ok? Entonces, ¿qué valor de X me sirve a mí? De manera que a la hora de evaluar, en ese X me dé 2 grados. Primero que todo, estamos en grados, ¿verdad? Entonces tendríamos que pasar a radianes. Por lo tanto, aquí usar la fórmula de conversión de grados a radianes y nos quedaría 2 por pi sobre 180, que sería igual a pi sobre 90. ¿Y quién es este? ¿Ese es el X? Pues no, porque lo que tenemos que ver la relación acá es que tenemos aquí un argumento que es X menos pi medios y tenemos otro argumento por acá que en realidad en grados, en radianes, sería el sen de pi sobre 90. Eso quiere decir que para encontrar el X específico que me sirve a mí para encontrar el error de aproximación, tendría que resolver o sea, sí, la interrogante, el principal aquí es encontrar ese X. ¿Y qué es lo que hacemos? Bueno, igualar los argumentos. Eso quiere decir que acá nos quedaría pi sobre 90 igual al argumento que tenemos inicialmente, que sería X menos pi tercios. Por lo tanto, eso es una ecuación lineal, ¿verdad? Entonces sería pi sobre 90 menos e más pi tercios igual a X. Es pi Este medios. sería el valor de X que nos sirve. ¿Sí? Es pi medios. Ah, bueno, sí, aquí arriba le dije pi medios, sí, sí. Gracias. Pi medios. Gracias. Entonces, ese es el X que a mí me va a funcionar específicamente cuando quiera acotar el error, ¿verdad? Al aproximar sen de 2 grados, que sería igual a sen de pi sobre 90. ¿Ok? Entonces, el X, ¿verdad? Ya sabemos que sería ese valor que tenemos ahí. Y al final, este de acá, yo lo único que hago es, tengo el zeta, tengo la derivada de enésima más 1. Y en este caso hay una dificultad también un poco mayor, que aquí tenemos que encontrar la enésima más 1 derivada. Es decir, si a mí me dicen, bueno, encuentre el error de aproximación del sen, yo necesito, de un polinomio de grado 6, yo necesito derivar 7 veces. Y ahí sí necesito la séptima derivada, ¿verdad? Así sea muy complicada derivar 7 veces, tengo que hacerlo, digamos. Y bueno, por ejemplo, si me dicen x por e a la x. X por e a la x inicialmente se ve eh, como muy simple de realizar, pero bueno, hay que derivarla en n veces y ahí hay una regla del producto. Entonces ya derivarla 7 veces, digamos, o sea, se las trae en el sentido de que es muy tedioso, ¿verdad? Eh, pero que es fácil, digamos. Al final derivar n veces sí, se puede para cualquier función, ¿ok? Siempre y cuando esté bien definida en un cierto intervalo. Eh, por lo tanto, es posible, ¿verdad? Es posible que yo cambie todo esto de manera que me dé un valor. O sea, de manera que me dé 0. O 1.3 por 10 a la menos 15. Que eso es posible. O sea, y por eso es que nosotros, y bueno, me tomo, digamos que el chance de entender bien qué es lo que nos dice acá. ¿Ok? Y que cada uno de estos valores tiene un significado, digamos, para la hora de acotar. Que esto, ¿verdad? Significa un intervalo. Vamos a hacerle otro color. Esto de acá significa un intervalo.
Y ese intervalo, dependiendo de la enésima derivada, enésima más una derivada, debemos acotarlo superiormente. O, bueno, sí, superiormente porque tiene que ser menor el error, ¿verdad? Entonces hay que acotarlo. Entonces depende de la derivada, de esa derivada más uno. ¿Cómo podemos saber que lo acotamos superiormente, lo acotamos por abajo, por arriba o así? Pues eso es un poco simple en nuestro ambiente virtual porque tenemos eh, graficadores, ¿verdad? Ustedes en este momento tienen graficadores, tienen el acceso a cualquier graficador eh, y bueno, ¿verdad? No a cualquiera, pero sí a muy buenos, digamos. Si yo les he dado opciones y incluso que no necesitan internet ni no necesitan internet, ¿no? Bueno, si uno no necesita internet como GeoGebra, otros pues como Wolfram necesitan poco internet, es decir, no necesitan descargar absolutamente nada, porque si descargan Wolfram matemática, dura descargándose, ¿verdad? Entonces eso es muy relativo, eh, pero siempre se puede. Incluso en el teléfono también nos pueden ver las gráficas. Ok, entonces yo lo que quiero que entendamos en este momento es que este error que acabamos de entender, que acabamos de ver el día de hoy, eh, pues se puede calcular y esa es la primera forma que vamos a ver para calcular y acotar esos errores. Ok, bueno, dudas hasta acá. ¿No hay dudas? ¿Ni una sola duda? Bueno, algo que les quería decir, voy a nada más parar por acá.